Hey gente, ¿qué tal? Hace ya como 3 semanas que anuncié que estaba haciendo un vídeo sobre las criaturas de Avatar 2: El sentido del agua, así como el que hice de las criaturas vistas en la primera película de James Cameron. Vídeo el cual, por cierto, si aún no habéis visto, os lo dejo por aquí arriba, mientras os comento que para garantizar que la información proporcionada en este vídeo sea verídica a la par que canónica respecto a las películas, tengo aquí en casa tanto el diccionario visual de Avatar 2 como el propio libro de arte de la peli. Así que dicho esto, ponte cómodo, pues se viene vídeo currado y detallado sobre la fauna tanto de los océanos de Pandora, que vimos tanto directa como indirectamente, como de criaturas que ya vimos en la primera peli pero que ahora han sufrido algunos cambios. Así que, sin más dilación, comencemos. De primeras debo mencionar que vemos al inicio del film varias criaturas de la primera película que hacen acto de aparición a modo de cameo, así que mencionaré a algunas de ellas, tales como los prolémures que vemos aquí saltando de liana en liana, a los Viper Wolf o Víbora Lobos corriendo sobre un gran tronco, y más tarde, durante el regreso de los humanos a Pandora, donde por cierto abrasan y destruyen todo el bosque donde vive o vivía el clan Maticaya, y vemos ahí a varias criaturas, tales como Hammerheads, Jerix, Direhorse, o incluso por ahí también se ve a un Thanator, nada menos. Lástima que acaben desintegrados. Eso sí, sin duda la criatura de la primera película que aparece más en esta segunda sería el Ikran o Banshee. Pues todos los hijos e hijas de Jake y Neytiri tienen uno. Bueno, todos salvo Tuk, claro, porque es muy joven aún. Por ejemplo, Neytiri vemos como tiene uno nuevo, y esto lo digo porque el que fue su primer Ikran, llamado Sese, murió en la batalla final de la primera peli. El nombre de este nuevo Ikran que tiene Neytiri lo desconocemos, pero debo decir que tiene unos colores bastante curiosos, teniendo tonos azules, cian, naranja y negro principalmente. Y lo mismo ocurre con los Ikranes de Neteyam, Loak y Kiri, que tienen todos patrones bastante interesantes, aunque no dejan de ser muy similares entre ellos. Y bueno, del Ikran de Jake no voy a comentar nada porque básicamente es el mismo que vimos en la primera película. Más adelante vemos como los llamados recombinantes, o sea, estos avatares militares, consiguen domar a varios Ikrans, y de los cuales el que más me gusta con diferencia es este que doma Miles Quaritch. Sin duda alguna, mi Ikran favorito visto hasta la fecha en una película de Avatar. Vemos que tiene un color azul marino con toques blancos en el vientre, el diseño en sí, de cómo se compenetran estos patrones, esta skin, me encanta. Y vemos también como tiene toques anaranjados y cian que le dan un aspecto genial, de verdad. O sea, lo digo totalmente en serio, pero bueno, ya me diréis por comentarios si también a vosotros os gusta este Ikran. Y además, claro, mencionar que, como es típico dentro de los Ikran, muestra un fuerte vínculo con el que para mí es uno de los mejores personajes de toda la película. Sí, el mismo. Ya que, entre otras cosas, al final, cuando Miles es rescatado por Spider, vemos como este Ikran llega de nuevo en su busca, preocupado por su jinete. Y para acabar con los Ikran, pues todo lo que dije de ellos ya lo dije en el vídeo anterior, debo decir que me ha sorprendido gratamente esto de que los Ikranes puedan ser capaces de bucear, o sea, tienen características de criaturas acuáticas y se manejan muy bien en el agua, como pasa con diferentes aves marinas. Como por ejemplo los alcatraces, que tal y como veis en pantalla son capaces de sumergirse en el agua, bucear, atrapar a los peces de los cuales se alimentan y luego nadar hacia arriba para salir volando nuevamente, tal y como hacen los Ikranes en esta película. La verdad es que las criaturas de Pandora no dejan de sorprenderme. Por cierto, antes de meternos de lleno y empezar a hablar de las criaturas y otros seres vivos de los mares de Pandora, que seguramente sea lo que la mayoría de gente quiere ver en este vídeo, quisiera comentar que estoy con todos aquellos que echaron en falta a Toruk, esa criatura voladora gigante en esta película. Aunque, debo ser sincero, si lo iban a meter para matarlo como pasa con las criaturas del principio, sinceramente me alegro de que lo dejaran fuera de esta película, pero bueno, quién sabe si lo volveremos a ver en futuras entregas. De igual forma, por supuesto, ya me dicen si quieren qué piensan por comentarios. Ahora sí, comenzamos con las criaturas marinas y otros seres vivos, de menor a mayor importancia de cara al público, que viven en los océanos de Pandora. ¡Al lío! Los arrecifes subacuáticos de Pandora alojan una gran cantidad de anémonas, corales, flora y algas que forman una gran red simbiótica. Existen gran variedad de corales y anémonas, pero para mí, una de las más interesantes es la llamada anémona margarita, que puede encogerse y alargarse para atrapar peces de tamaño bastante moderado. Pues sí, amigos, se trata de una anémona piscívora, y que atrae a sus presas produciendo unas señales bioluminiscentes que algunas especies usan para atraer a miembros del sexo opuesto. Una vez estas potenciales presas están lo suficientemente cerca, la anémona se extiende y atrapa a su presa con sus tentáculos, impidiendo que ésta escape. Y ojo, porque cuando está extendida puede llegar a medir hasta 12 metros, nada menos. En la película vemos como Kiri, haciendo uso de sus poderes derivados, claro, de la diosa Eywa, controla a una de estas anémonas para que atrape a un mini submarino humano y también a sus integrantes, que intentan escapar sin éxito.
Para la película se hicieron numerosos estudios de diferentes animales marinos, tales como peces, cefalópodos o incluso medusas, con el fin de mostrar una gran biodiversidad en estos vastos océanos de Pandora. Todas estas criaturas se alimentan de animales microscópicos similares al plancton de la Tierra y dependen totalmente de los arrecifes de Pandora para subsistir. Entre las especies vistas en la película encontramos al pez de cejas de martillo, el ala marina, pez alicate, o también, por ejemplo, la talla plana. Y ya os digo, hay un montón de especies de peces que no voy a pararme aquí a mencionar todos y cada uno de ellos, pero si queréis saber más sobre estos, os dejaré varios enlaces en la descripción del vídeo para así poder adquirir tanto el diccionario visual como el libro de arte de la película. También tenemos por ahí a animales similares a calamares. Estas criaturas cefalópodas bioluminiscentes son las que Kiri usa en la película para guiar a su familia a través de esta aeronave hundida y de este modo evitar que mueran ahogados. Realmente son como una especie de fusión entre los pulpos y los calamares de la Tierra. Luego tenemos una especie bastante curiosa, que es el branquiomanto. Es una criatura invertebrada de los mares de Pandora y muy similar a especies de medusas de la Tierra. Son omnívoros, pues su principal fuente de alimento son criaturas microscópicas como el plancton, pero también pueden alimentarse de pequeños peces, pues esos pequeños espolones que tienen sus tentáculos contienen veneno, aunque afortunadamente este veneno no afecta a los Medcallina, ya que con el paso de las generaciones se han hecho inmunes a sus picaduras. De hecho, estas criaturas son muy importantes para los Na'vi, que viven cerca de los océanos, pues al conectarse con ellos pueden extender el tiempo de apnea. El branquiomanto suministra oxígeno a través del Kuru, que es esta especie de apéndice USB para los colegas que usan tanto esta criatura como otras en Pandora para conectarse entre sí. Originalmente se quería usar la palabra Ikran para referirse a todas las aves, entre comillas, de Pandora, pero al final se acabaron dividiendo en numerosas especies y en el caso de las aves costeras tenemos a criaturas que comparten la estructura básica del Ikran, pero son mucho más pequeñas y tienen diferentes picos, colores y demás según su alimentación y estilo de vida. Aquí en pantalla podéis ver algún que otro boceto. Y bueno, en general se podría decir sin miedo a equivocarnos que son como las gaviotas del mundo de Pandora. En la película, durante varias escenas, si estamos muy atentos, podremos ver a estas criaturas de fondo en muchas, pero muchas escenas. Del Ilu ya hablé brevemente en el primer vídeo de la fauna de Avatar 1, pero ahora tenemos muchos más datos interesantes sobre este animal. Así que vamos allá. Los humanos le han dado varios nombres a esta criatura marina, tales como el Gianlong, Deltatera o Mesiformes sirenides, pero son por supuesto mejor conocidos como Ilus por los Na'vi. Estos animales marinos miden de 7 a 15 metros de largo y además son puramente carnívoros y se alimentan de pequeños peces y crustáceos. Gracias a sus 6 aletas y un cuerpo esbelto e hidrodinámico, pueden nadar a unos 32 nudos, o sea a 60 km por hora bajo el agua. Poseen órganos especiales en la cabeza y el cuello que les permiten usar la ecolocalización y la comunicación subacuática a larga distancia, realizando silbidos y chasquidos muy característicos. De hecho, los Na'vis, también para llamarlos, tratan de imitar estos sonidos similares a silbidos o chasquidos. En cuanto a su domesticación, es bastante sencilla. Una vez se acostumbran al sahelu o vínculo, pueden ser montados por cualquier Na'vi. No se vinculan de por vida a un jinete específico, como pasa, por ejemplo, con los Ikran. Se podría decir, por tanto, que son el equivalente al Dire Horse, ¿vale? Este caballo de Pandora, pero de los mares. Y bueno, antes de pasar a la siguiente criatura marina, aquí os dejo en pantalla una imagen sacada del libro de arte de diferentes modelos base de algunos diseños alternativos que iba a tener el Ilu. El Iptiopteryx, también conocido como el corcel marino o Tsurak para los Na'vi, es un gran pez volador pulmonado de los océanos de Pandora, que mide hasta 14 metros de largo. Además, cuando está sumergido usa branquias, así que a diferencia de los Ilus que mencionamos antes, estos animales no pueden ahogarse bajo el agua. Con ayuda de su fuerte cola y largas aletas en forma de ala, pueden coger velocidad y volar por el aire durante unos pocos segundos. Y cuando usan sus colas para desplazarse por el agua, pueden moverse durante horas a una velocidad máxima de 35 nudos, o sea, unos 65 km por hora. Pero esto cambia bastante cuando están bajo el agua, ya que al sumergirse pliegan sus aletas para ser así más hidrodinámicos, y en esta pose pueden alcanzar hasta los 50 nudos, o sea, 93 km por hora, nada menos. Y poseen, por cierto, una esperanza de vida de unos 20 años aproximadamente. En cuanto a su alimentación, por si no se nota, son totalmente carnívoros y se alimentan de una inmensa variedad de peces y de criaturas voladoras de pequeño tamaño.
A diferencia de los Ikran, los Tsurak no tienen por qué emparejarse con un jinete Navi de por vida, pero sí que son muy meticulosos con quien los monta. Estas criaturas parecen preferir a jinetes de carácter fuerte y dispuestos a entrar en batalla durante las cacerías o las guerras humanas. Y por último, mencionar a modo de curiosidad que según mi diccionario visual, los Tsurak son genéticamente muy similares al Ikran, teniendo un ancestro común. Esto puede parecer extraño, pero cobra más fuerza sabiendo que durante su desarrollo tenían una apariencia mucho pero mucho más parecida al Ikran. Aquí en pantalla tenéis un arte conceptual, pero al final se optó por darle una apariencia más de pez, como por ejemplo el Lucio, según dice el propio James Cameron, para diferenciarlo más de su pariente aéreo. El Akula es este enorme pez acorazado que vemos en pantalla, pero lamentablemente no hay mucha información de este animal a día de hoy al menos, pues en el diccionario visual no aparece y solo se menciona brevemente en el libro de arte, donde según el propio James Cameron, que es, como sabéis, el director de esta película, la idea era que el Akula fuera algo así como el gran tiburón blanco de los mares de Pandora. De hecho, ya a modo de curiosidad, la palabra Akula se parece bastante a como los rusos llaman a los tiburones. En cuanto a su desarrollo, salta a la vista que se inspiraron en diferentes peces extintos del registro fósil, como por ejemplo el Dunkleosteus, que fue un tipo de pez acorazado o placodermo que vivió durante el Devónico tardío, hace unos 380 millones de años. En resumen, este grupo de peces extintos poseía una armadura de escamas sobre todo en la zona de la cabeza y branquias, que lo protegían de ataques tanto de otros animales como de miembros de su propia especie. Y sin duda, como vemos en pantalla, el Akula es bastante similar. Y bueno, en cuanto a su comportamiento salta a la vista, volviendo a mencionar al gran tiburón blanco, que es un depredador de emboscada, tal y como hace este último animal mencionado para atacar a los leones marinos, pues de hecho en la película vemos como un ejemplar solitario ataca y toma por sorpresa a Loak y a su Ilu desde las profundidades del mar, y por suerte falla en su ataque. Bueno, más o menos. Por cierto, como sin duda habréis notado, cuando el animal abre sus fauces, la parte superior de su mandíbula se divide en dos, ¿vale? Como que se bifurca, se podría decir. Esta capacidad está inspirada claramente en esa visión de los tiburones al atacar, pues ellos también, de cierta forma, extienden lo que es su mandíbula. De hecho, hay especies de tiburones bastante poco conocidas que pueden hacer cosas como esta. Pero claro, en el caso del Akula, esta capacidad se exageró para que así se viera más espectacular que cualquier especie de tiburón conocida. Y bueno, en lo que sería la peli, vemos como tras el ataque inicial que mencioné antes, este ejemplar solitario persigue a Loak, el cual debe esconderse entre unos corales para escapar de esta criatura, la cual, haciendo gala de una espectacular fuerza de mordida, rompe sin mucho problema estos corales. Pero tras un rato parece rendirse. El problema es que Loak necesita respirar y por tanto sale de su escondite para poder alcanzar la superficie, a lo que el Akula lo vuelve a atacar, pero este personaje es salvado en el último segundo, por cierto, por un enorme animal similar a una ballena, el cual le parte la madre más que nada porque es bastante más grande que el Akula. De modo, amigos, que pasemos a hablar ahora de esta criatura que es tan grande como importante para la trama de esta nueva película. El Tulkun sin duda es la criatura más importante de la película por muchas razones. La primera es que los humanos los cazan y matan para extraerles un fluido presente en el cerebro que se llama amrita, que puede, ojo aquí, detener el envejecimiento humano. Pero no solo esto es importante, pues son animales sumamente inteligentes e importantes para los Mezcallina, o sea, estos Navis adaptados a la vida marina. Y bueno, entrando en materia, como he dicho antes, son una raza de enormes criaturas marinas muy inteligentes, claro está, con un desarrollo intelectual y cultural equivalente al de los Navi. De hecho, los Tulkun no solo poseen nombres o ricas historias familiares, sino también sofisticada música e incluso poesía. El tamaño medio de la especie oscila entre los 28 a 30 metros, algo así como una ballena azul actual, que es básicamente uno de los mayores animales que ha existido en nuestro planeta, por no decir el más grande. Sin embargo, atentos aquí, los Tulkun tienen una esperanza de vida media de unos 150 años, pero se han dado casos realmente excepcionales de ejemplares que han llegado a vivir bastante más, como unos 250 años, y en esos casos el animal podría crecer aún más de 30 metros, mucho más. ¿Cuánto? Pues de 70 a 80 metros de largo. O sea, hablamos de Tulkuns que miden más o menos el triple de lo que vemos en la película. ¡Wow! ¿Será que con estos datos nos quieren decir que Payakan, el compañero Tulkun de Loak, en futuras películas, si se hace viejo y tal, pueda llegar a tener ese tamaño tan descomunal? Tendremos que esperar para averiguarlo.
En cuanto a su dieta, los tulkuns se alimentan principalmente de animales muy pequeños similares a gambas y también a pequeños peces, de hecho esto lo vemos en la película como veis en pantalla. Sus mandíbulas son trifurcadas, es decir, que se separan en 3 partes diferentes, lo cual les permite ingerir colosales cardúmenes de pequeños peces. En cuanto a su anatomía, tenemos el hecho de que poseen 2 juegos de aletas, una más grande y otra más pequeña, que les ayudan a maniobrar de forma más precisa. Las crestas de sus cabezas son hipersensibles al sonido y las usan para captar y percibir de mejor manera los cánticos y vocalizaciones de otros tulkuns. Y los machos, por cierto, las tienen más marcadas y grandes que las hembras, ya que también las usan para exhibirse. También, por si no lo habéis notado, poseen una coraza realmente gruesa, sobre todo en la parte superior del cuerpo, donde básicamente muy pocas armas, por no decir ninguna, pueden causar un daño significativo. También los 2 pares de aletas caudales de su cola se pueden plegar y desplegar, haciendo pues que los tulkuns sean bastante ágiles para su tamaño. En cuanto a las crías se refiere, cada año cientos de tulkuns y sus pequeños acuden a la llamada Ensenada de los Ancestros, cerca de la aldea Mezcallina. Allí llevan a todas las crías nacidas ese año para que así hagan su primera conexión con este árbol de los espíritus. Y los Mezcallina hacen exactamente lo mismo, pero con sus propios hijos, acompañando por tanto a los tulkun. Y hasta aquí, mis queridos amigos, queda este vídeo sobre las criaturas y otros seres vivos más relevantes e interesantes desde mi punto de vista, claro, que pudimos ver en los mares y océanos de Pandora en esta segunda película. Si crees que me faltó añadir alguna o si crees que debí comentar algo más de las ya mencionadas, por favor no duden en decirme y con gusto añadiré un comentario fijado con info adicional. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo y que dejéis vuestro like, sobre todo para ayudar a que este vídeo sea recomendado a más personas que le pueda llegar a interesar este tipo de contenido y también de paso ayudáis al canal. Y por supuesto, muchas gracias a todos por ver este vídeo y quedarse hasta el final, sobre todo a los fans de Avatar de James Cameron, a los que espero que de verdad les haya agradado este contenido. De modo que nos vemos en el siguiente vídeo, con más y mejor. Hasta la próxima.